Comenzamos esta nueva serie, a la que llamaremos Comentarios, en la que daré voz a los aportes de Hijos de Cronos, que considero más interesantes y que, en mi opinión, pueden enriquecernos a todos. No quiero limitarme a remarcar lo que muchas personas se han tomado la molestia de escribir en el canal, sino ir un paso más allá, darles una voz mayor y profundizar en las respuestas. Creo sinceramente que es una buena idea, porque mucha gente está ya cansada de esos youtubers con un ombligo más grande que el agujero negro del centro de la galaxia. No es mi caso. Mi intención es que vuestra voz tenga el mayor eco posible y que entre todos aprendamos de todos. He seleccionado, de forma completamente subjetiva, claro, lo que considero los comentarios más interesantes. Son bastantes, así que vamos a empezar. Quiero comenzar con el de Velum Ether. Y bien, tiene toda la razón cuando plantea que el frente norteamericano debía de ser un escenario extremadamente complejo, urbanizaciones, bosques, llanuras, desiertos, y que probablemente allí se aplicaron todas las tácticas aprendidas en Europa, Asia y África. Además, propone algo muy interesante, un vídeo explicando cómo fue cada uno de esos frentes. Pues bien, tienes toda la razón, Velum. El frente norteamericano fue probablemente el escenario de combate más diverso y brutal de la historia humana. Para entender su complejidad, hay que asumir que no fue una guerra de desgaste convencional, sino un colapso sistémico provocado por una tecnología que los defensores ni siquiera podían imaginar. Como bien dices, allí se aplicaron todas las lecciones de Europa, Asia y África, pero elevadas a una escala verdaderamente aterradora. Permíteme profundizar en esos frentes que mencionas, basándome en los registros de mi Ucronía, el siglo del eje. La invasión no comenzó con botas sobre el terreno, sino con el silencio absoluto tras una detonación en la capital. El América Bomba, desplegado desde las Azores, no solo destruyó el centro político, sino que anuló la capacidad de respuesta coordinada. Esto permitió que el ataque desde el noreste, Groenlandia, Islandia y Escocia, cayera sobre Terranova y Halifax como un martillo sobre un cristal. Hablabas también de las tácticas navales, y aquí es donde la Kriegsmarine dio el golpe de gracia. A apenas 33 kilómetros de la costa de Maine, la flota del Atlántico de Estados Unidos fue bordada del mapa, y no fue solo cuestión de valor, fue ciencia. Una bomba táctica de entre 7 y 8 kilotones desarticuló las formaciones de combate. En el caos posterior, los submarinos tipo 21, de los que muchos de vosotros queréis que hable, y los bombarderos embarcados con sus misiles Fritz X terminaron el trabajo. El balance fue devastador. 3 portaaviones pesados de flota, 5 portaaviones de escolta, 3 acorazados y 4 cruceros perdidos. Un desastre absoluto. Con la costa de Maine completamente desprotegida, el desembarco se volvió inevitable. Y aquí entramos en el punto clave que mencionabas, el terreno. Tras el desembarco en Maine, las tropas aliadas al norte de Portland quedaron atrapadas, mientras Quebec sufría bombardeos masivos de saturación. Cientos de miles de soldados en retirada se vieron obligados a combatir en bosques densos y terrenos abruptos, donde la superioridad alemana en visión nocturna y infantería mecanizada resultó decisiva. La campaña no se detuvo ante las ciudades. En el avance hacia Boston y ante una resistencia desesperada, el eje no dudó en emplear su arsenal químico, completamente desconocido para los aliados. El uso de agentes nerviosos como sarín, somán y tabún convirtió urbanizaciones y llanuras en zonas de muerte silenciosa, permitiendo que Boston fuera finalmente declarada ciudad libre bajo condiciones de capitulación total. Velum, tu intuición es totalmente acertada. Desde los desiertos del avance hacia el oeste hasta el combate urbano en la costa este, este frente fue el auténtico crisol donde se forjó ese nuevo orden. Y tomo tu idea. Prepararé un volumen específico detallando la geografía y las características de cada uno de esos frentes. Pero Velum me hace un segundo comentario. Me dice algo muy interesante, que, según él, soy quizás el primer pionero en este tipo de contenido dentro de la comunidad hispanohablante. No sé si soy el primero, eso es difícil de afirmar. Pero sí tengo claro que voy a intentar, por todos los medios, desarrollar ucronías con la mayor profundidad posible. Porque esto no va solo de tecnología militar o de máquinas, que me entusiasman, por supuesto. Va de mucho más. Análisis de países ficticios dentro de contextos ucrónicos, desde un punto de vista económico, social y político. Es, en el fondo, una especie de historia-ficción estructurada. No quiero que se quede en blindados y maniobras militares. Intentaré que no aburra, pero también soy consciente de que inevitablemente a algunas personas les aburrirá. Y no pasa nada.
Es un peaje necesario si queremos darle a la ucronía una cierta calidad y una mínima solidez estructural. No se puede gustar a todo el mundo, ¿eh? Lo importante es ser auténtico dentro de lo que uno hace y tratar con respeto y dignidad a la gente que interactúa contigo. Y sí, claro, que me gustaría que Hijos de Cronos creciera, que se hiciera un canal grande, con mucha interacción, con una comunidad viva. De hecho, ya adelanto algo, tengo prácticamente finalizado el primer libro y la idea es desarrollar una saga que publicaré en Amazon KDP a un precio bastante razonable, para quien quiera profundizar en estas ucronías que yo hago. Soñar es gratis, sí, pero detrás hay trabajo y bastante. Mi objetivo es reunir a gente a la que le apasionen la historia y las ucronías, crear una comunidad fuerte, sana, con buena energía, y que esto avance. Que además de disfrutar aprendamos unos de otros. Y ahora voy a tu duda, que es muy interesante, el papel de Hispanoamérica en este universo. No me olvido de nadie. México, España, Argentina, están todos, y más en el siglo del eje, que he intentado construir un escenario lo más global posible. Porque es lógico, las grandes decisiones políticas siempre tienen efectos en cadena sobre otros países. Me comentas que sería interesante ver sus armas, sus blindados, o incluso cómo se posicionaron en la guerra, y sí, ese es exactamente el plan. De hecho, el destino de la hispanidad en el siglo del eje es uno de los pilares más complejos y, en mi opinión, más interesantes de toda la obra. Porque no se trata solo de quién ganó, sino de cómo sobrevivieron y prosperaron los nuestros en un mundo dominado por gigantes. Y también soy hispano, soy español y vivo en Canarias. Y este tema me toca de cerca. Te hago un desglose general, para que veas por dónde van los tiros y que esto ya está trabajado realmente, que no hablo por hablar, ¿no? En esta ucronía, en 1943, México se ve forzado a declarar la guerra al eje por la presión asfixiante de Washington. Sin embargo, tras el colapso total de 1946, el país se ve obligado a ceder Baja California al imperio japonés. Pero aquí está la clave. Ciudad de México juega una partida estratégica brillante. Aprovechando las tensiones naturales entre Berlín y Tokio, México se convierte en un estado tapón, simplificándolo mucho. Entre ambas esferas de poder, establece relaciones privilegiadas con el estado mormón de Utah y con entidades políticas indígenas impulsadas por las SS en Texas y las Rocosas del Sur. Porque sí, tampoco me he olvidado de los pueblos indígenas de Estados Unidos y el Canadá. Para 1969, este México no solo ha recuperado buena parte de los territorios perdidos en 1848, ahí dejo otra pincelada, sino que se consolida como potencia mediadora entre las influencias alemana y japonesa. Mientras tanto, Japón impulsa con fuerza las economías de Perú, Ecuador y Chile mediante un comercio agresivo de materias primas y tecnología, similar al mundo real, pero mucho más intensificado tras su victoria. Al otro lado de los Andes, el mapa cambia radicalmente. Argentina emerge como potencia dominante del bloque bajo un Perón que evoluciona hacia un modelo híbrido, una mezcla entre el corporativismo de Mussolini y la estructura del franquismo. Buenos Aires se convierte en el principal apoyo de Berlín en el sur. Y no solo eso, Argentina juega un papel clave en la futura Unión Latina de los años 60, un bloque integrado por la Francia rexista de León de Grell, la Italia de Mussolini y la España de Franco, un tercer polo de poder que busca su propio espacio bajo el sol. En cuanto a los carros de combate, que también mencionas, es un tema fundamental. Durante los años 50 y 60, la industrialización acelerada permite que países como México y Argentina desarrollen sus propios carros de combate principales, adaptados a la geografía americana y cada vez menos dependientes de los diseños europeos. Eso sí, en los años 40 y principios de los 50 hubo una enorme circulación de excedentes de guerra, material alemán, italiano y estadounidense, que acabó en España, México, Argentina, Chile, Paraguay y otros países. Exactamente igual que ocurrió en la realidad, pero en este caso, con los vencedores marcando las reglas del juego, ¿no? Pasamos ahora a Protihaz. Bien, claro que sí, Japón va a tener su propio volumen dentro del siglo del eje, porque sinceramente es una de las evoluciones industriales más interesantes de todo este universo que he ido creando. Para entender bien el ejército imperial japonés en esta línea temporal hay que verlo por fases, porque no es algo lineal, va cambiando mucho con el tiempo. Al principio, en los años 41 al 45, tras las victorias rápidas en el Pacífico, Japón comete un error bastante claro. Se confían, se duermen en los laureles, por decirlo así. Siguen apostando por diseños heredados de los años 30, con blindajes ligeros y mucha movilidad, pensando que eso era suficiente para la jungla y los entornos insulares. El problema, que el escenario empezaba a cambiar. Cuando el conflicto escala, sobre todo con lo que ocurre en el continente americano, Japón se ve obligado a reaccionar. Y ahora entramos en una segunda fase mucho más caótica, más de improvisación. Empiezan a desarrollar vehículos capaces de enfrentarse a cosas más serias como los Sherman o incluso modelos soviéticos, tirando mucho de tecnología capturada y también de intercambio técnico con Alemania, que no siempre fue precisamente cómodo. Y luego ya entramos en la etapa realmente interesante, que es la de los años 50 y 60. Ahí Japón ya es una potencia consolidada en el Pacífico, con acceso a recursos claves.
Baja California, Sudeste Asiático, etc. Y empieza a desarrollar algo propio, ya sin depender tanto de otros, una industria más madura, más coherente. Lo que vamos a ver en este canal es precisamente eso, carros de combate con doctrina propia, perfiles bajos, buena capacidad de vadeo, sistemas de tiro que para los años 60 empiezan a ponerse muy cerca de los alemanes. Es decir, Japón no se limita a copiar, adapta, transforma y acaba creando algo bastante sólido dentro de su propio contexto estratégico. Así que sí, lo veremos con calma porque merece mucho la pena, sobre todo esas máquinas que terminaron sosteniendo el orden de la costa oeste y en Asia. Y nada, gracias por el comentario, que nos vamos a ir al Pacífico dentro de poco. Ahora quiero que veáis el comentario de Nemesio. Es un planteamiento muy inteligente, Nemesio. De verdad, además, tocas un debate que ya existía dentro de la propia Wehrmacht a nivel histórico. En un entorno urbano, hormigón, asfalto y escombros, el esquema tricolor clásico, Dunkelgelb, Olivgrün y Rotbraun, pensado para campo abierto, pierde bastante eficacia. Ahora bien, si nos vamos al siglo del eje, la cosa es un poco más compleja. Por ejemplo, el tema del gris. Sí, en parte tienes razón. Durante los combates urbanos más duros, en ciudades como Boston o Filadelfia, hubo unidades que volvieron al gris. Pero no era exactamente el mismo de 1940. Estamos hablando de un gris mucho más apagado, antirreflectante, pensado para integrarse con sombras profundas, humo industrial, un entorno mucho más sucio, por decirlo así. Luego hay otro punto interesante que es el tema de los patrones. Perdón. En ofensivas urbanas grandes, más que usar un color plano, empezó a imponerse algo más técnico, camuflajes geométricos, de bordes rectos, romper la silueta del carro, mezclas de grises, blancos y negros, cosas que, vistas rápido, confundía bastante el ojo humano. Y no solo el ojo, también a los primeros sistemas ópticos que empezaban a usar los cazacarros americanos. De aquí viene la clave de por qué no todo el mundo volvió al gris. Porque esta guerra, en este escenario, no es estática. No es Stalingrado, es una guerra de movimiento constante. Un carro puede estar hoy combatiendo en un entorno urbano y mañana cruzando campo abierto. Entonces, ¿qué haces? Necesitas un compromiso. Y es ahí donde, en el siglo del eje, aparece lo que yo llamo el esquema de emboscada urbana. Una base grisácea combinada con tornos tierra. No es perfecto en ningún entorno, pero funciona razonablemente bien en todos. Asfalto, suburbios, zonas semirurales. Así que sí, tu planteamiento va muy bien encaminado, pero la solución final acaba siendo más híbrida de lo que parece. Y te digo más. Tu comentario me ha dado una idea muy buena, ¿eh? Voy a preparar una infografía técnica sobre los esquemas de pintura, por ejemplo, de la división Großdeutschland en el frente de la costa este. Porque esa imagen del acero gris entre rascacielos es muy potente dentro de este universo. Así que nada, gracias por el aporte porque es de los que realmente hacen pensar. Ahora pasamos al comentarista Toast Buller. Aquí tenemos su intervención. Mira, qué buen ojo tienes, Toast Buller, de verdad, porque te has fijado en un detalle que mucha gente pasa por alto y que en realidad dice bastante sobre cómo evolucionó el combate acorazado. Ese disco o tapa circular que ves en el lateral de la torre es lo que técnicamente se conoce como escotilla de comunicación y desecho de vainas. Te explico un poco cómo funciona porque tiene más miga de lo que parece. Para empezar, su función principal era pura supervivencia dentro del carro. En combate, el interior de un Panther se llenaba de humo y de vainas calientes de 75 milímetros después de cada disparo. Aquello era un horno. Entonces esa pequeña escotilla permitía al cargador sacar las vainas rápidamente sin tener que abrir una escotilla grande y exponerse. Y no solo eso, también servía como punto de comunicación. La infantería que iba acompañando al carro podía pasar mensajes, instrucciones o incluso pequeños suministros sin necesidad de abrir el tanque. Luego está el tema del combate cercano, que también es interesante. En las otras primeras versiones, los modelos... Estamos hablando de nuestro universo real, no de mi Ucrania. Los modelos D y parte de la A, esa escotilla se podía usar como puerto de disparo. Si la infantería enemiga se acercaba demasiado, lo que los alemanes llamaban combate de proximidad, la tripulación podía abrirle y defenderse con armas como la MP-40. No era lo ideal, pero en esas situaciones podía marcar la diferencia. Ahora, aquí viene lo importante. ¿Por qué desaparece? Porque, como bien has intuido, no todos los modelos la llevan. A medida que avanzaba la guerra y llegamos al Ausf-G, los ingenieros se dan cuenta de que abrir un hueco en el blindaje lateral de la torre es un problema. Estás creando un punto débil y cuando los calibres empiezan a subir, eso ya no es asumible. Así que se elimina. Y en el siglo del eje, donde el Panther acaba siendo un carro estándar mucho más evolucionado, esa escotilla desaparece por completo para reforzar la integridad del blindaje. En su lugar, se introduce el sistema de defensa cercana en el techo de la torre, el famoso Nahverteidigungswaffe, que permite reaccionar sin comprometer la estructura.
Así que sí, es un detalle pequeño, pero muy revelador de cómo cambia la mentalidad de diseño. Gracias por sacarlo, porque ese tipo de cosas son las que realmente marcan la diferencia. Aquí tenemos a Lucas. ¿Qué tal, Lucas? Bienvenido, lo primero. Me alegra mucho que te haya enganchado este enfoque de la evolución técnica, porque al final es clave. Si la máquina no tiene coherencia, la historia tampoco se sostiene. Has tocado dos puntos muy importantes y merece la pena pararse a comentar en ellos. Un momento, ¿no? El primero, los aliados del eje, sobre todo Japón e Italia. Porque claro, como bien intuyes, aquí no todo pasa por Berlín. Alemania tira hacia la potencia bruta, hacia el asalto a gran escala, pero Japón e Italia juegan con tableros distintos y eso les obliga a desarrollar soluciones propias. En el caso de Italia, por ejemplo, en esta ucronía hay un salto de calidad bastante serio en la posguerra. Al integrarse en esa Unión Latina, sus diseños empiezan a cambiar mucho, sobre todo en blindados y en aviación. Y ahí aparece algo muy interesante, esa mezcla entre la elegancia italiana, que siempre ha estado ahí, y una base más robusta, más entre comillas alemana, a nivel mecánico. Eso da resultados bastante curiosos, sobre todo en los años 50, ya lo veremos con calma, porque hay material y en cantidad. Y luego está el segundo punto que comentas, que es quizás incluso más importante, la parte sociopolítica. Aquí es donde el siglo del eje realmente quiere diferenciarse. Porque sí, muchos tenéis en la cabeza referencias como The Man in the High Castle, y es normal, es una obra potente a nivel visual, pero siendo honestos, se queda un poco en la superficie en cuanto a realismo histórico y militar. Lo que yo intento hacer aquí es otra cosa, una ucronía más trabajada, más apoyada en la lógica real, en economía, estructuras de poder, decisiones políticas que tienen consecuencias. No quedarnos solo en la estética. La idea es bajar al detalle. ¿Cómo vive una persona en esa Francia alternativa? ¿Cómo funciona el comercio en un México que ha recuperado territorios? ¿Qué tensiones hay entre bloques? Es decir, construir un mundo que funcione, que sea coherente. Y así habrá máquinas, claro que sí, aviones, navíos, carros de combate, pero también va a haber mucha política de verdad, de la que sostiene todo lo demás. Así que nada, Lucas, un placer tenerte por aquí. Esto acaba de empezar. Tenemos aquí otro Lucas, pero este Lucas con K. Muchas gracias por el comentario, Lucas. Te has adelantado a mis planes por muy poco. Tengo dos noticias para ti y para todos los que buscáis ese salto a la aviación técnica. Como comentaré en el vídeo de noticias, ya estoy trabajando intensamente en el volumen dedicado a la America Bomber. No será solo un repaso visual. Analizaremos la ingeniería detrás del Messerschmitt 264 y cómo esta mole de acero fue capaz de cruzar el Atlántico para ejecutar el bombardeo atómico sobre Washington. Ese vídeo es ahora mismo mi prioridad absoluta. Pero hay más. Fuera de la saga del siglo del eje, tengo otra línea de investigación ucrónica que mostraré más adelante en el canal. Pues bien, en ese universo, el desarrollo de los motores a reacción y los helicópteros se acelera de forma exponencial. Veremos máquinas que parecen sacadas del futuro, pero basadas en prototipos reales que existieron en las mesas de diseño de los años 40. Exploraremos cómo la guerra aérea cambia por completo cuando el motor de pistón queda obsoleto mucho antes de lo previsto. Así que sí, Lucas, va a haber aviones y muchos. Quédate atento al canal porque el cielo de Hijos de Cronos se va a llenar de turbinas muy pronto. Un saludo y gracias por el apoyo. Aquí tenemos el comentario de Diego. Un análisis muy agudo, Diego, de verdad. La frase que comentas es interesante porque nuestra historia real es una verdad, pero a medias. Y justo ahí es donde mi ucronía se separa y toma otro camino. Porque sí, tienes razón, con la mentalidad de 1944, dar más tiempo a Alemania posiblemente solo habría alargado el colapso. Más lento, más doloroso, pero inevitable. Ahora bien, para que el siglo del eje tenga coherencia, yo introduzco tres cambios clave que rompen precisamente ese final inevitable. El primero es la estandarización. En esta línea temporal, después del desastre logístico del 43, el alto mando alemán se da cuenta de algo fundamental. Proyectos como el MAUS o el E-100 no tienen sentido. Son callejones sin salida, demasiado grandes, demasiado complejos. Entonces cambian el enfoque. En lugar de hacer monstruos, apuestan por estandarizar. La famosa serie E. ¿Qué implica eso? Que piezas de distintos vehículos, por ejemplo un Panther II o un Jack Panther, sean intercambiables. Eso dispara la disponibilidad mecánica. Aquí la clave no es hacer armas mejores, sino hacer que las mejores armas puedan mantenerse en combate. El segundo punto es el frente oriental. En nuestra realidad, Alemania entra en guerra de desgaste sin recursos suficientes. Aquí no. En esta ucronía, la caída de la Unión Soviética el 13 de junio de 1943 cambia completamente el tablero. Alemania pasa a controlar recursos claves, wolframio, manganeso y sobre todo el petróleo del Cáucaso.
Eso elimina el cuello de botella industrial. Ya no estás sobreviviendo, estás produciendo a gran escala, casi al nivel estadounidense, y eso lo cambia todo. Y el tercer punto, que tú mismo has señalado muy bien, es el desarrollo aliado, porque claro, los aliados no se quedan quietos. Proyectos como el IS-4 o el T-110 existen, y son serios. Pero aquí entra el factor que los penaliza, la logística. Al perder el control del Atlántico, por la presión submarina, los modelos tipo 21, y además sufrir ataques estratégicos como el del America Bomber, sus líneas de suministro empiezan a fallar. Me refiero al suministro que se proyecta más allá de América. Entonces tienes un problema muy claro. Puedes tener un prototipo excelente, pero si no puedes llevarlo al frente, mantenerlo, abastecerlo, no sirve de nada. Y enfrente tienes un sistema estandarizado, funcionando desde bases continentales con una logística que sí está operativa. Así que en resumen, Diego, en este universo Alemania no gana por tener mejores armas, sino porque consigue algo mucho más importante, que la logística y la economía trabajen a favor de su tecnología y no en contra. Y eso en una guerra industrial es lo que realmente decide todo. Gracias por el comentario, porque da gusto entrar a este nivel de debate. Seguimos con Bayer. Tienes un ojo muy fino, Bayer, de verdad, porque este tipo de analogías no son casuales. Eso que comentas, ese aire que te recuerda a diseños tipos Leopard, no viene de falta de imaginación, ni mucho menos. Tiene que ver con algo bastante más profundo, que yo suelo llamar determinismo técnico-científico. Te explico por qué pasa esto. Lo primero, la ciencia no entiende de ideologías. Da igual quién gane la guerra. Las leyes de la física, la termodinámica, la balística son las mismas. Entonces, cuando un ingeniero alemán de los años 60 se pone a diseñar un carro con ciertas prestaciones, por ejemplo, integrando una turbina de gas o sistemas derivados de la propulsión a reacción, hay una serie de condicionantes técnicos que no puedes esquivar. La forma del comportamiento del motor, la refrigeración, los flujos del aire... Todo eso te va llevando hacia ciertas soluciones muy concretas. No es estética, es pura necesidad. Luego está el tema de las soluciones óptimas. En ingeniería pasa mucho que distintos caminos acaben llevando a resultados muy parecidos, simplemente porque son los más eficaces. El ángulo del blindaje, la suspensión, la ergonomía de la torre, todo eso está en el Fenrir, porque está pensado para maximizar supervivencia y rendimiento. Que se parezca a un Leopard 1 o 2 no es casualidad, es que los Leopard reales también es el resultado de esa misma escuela de pensamiento alemana. Solo que nuestra realidad se desarrolló después de la guerra. Aquí, en cambio, esa evolución no se interrumpe. Y ese es el tercer punto que para mí es clave. El Fenrir no es una copia, es una evolución natural. En esta ucronía Alemania no pasa por una reconstrucción desde cero bajo ocupación. Mantiene sus centros de diseño, sus ingenieros, su industria, Porsche, Henschel, toda esa base sigue trabajando de forma continua. El resultado, que acabas llegando a soluciones muy similares porque estás siguiendo la misma lógica, sin interrupciones. Así que sí, como tú dices, es pura ciencia. Hay veces que puedes elegir entre varias soluciones y otras veces simplemente hay una que funciona mejor que las demás. Y hacia ahí acaba yendo todo. Gracias por el comentario, porque da mucho juego para hablar de ingeniería de verdad dentro de la ucronía. Antes de terminar el volumen de hoy, esta primera entrega de esta nueva lista, comentarios, quiero dedicar un momento a agradecer el apoyo que está llegando de muchos de vosotros, como Inmobiliaria Medimar, SAS o de Williman. Vuestra energía es en gran parte lo que mantiene vivo este canal, Y como bien comenta Williman, si con esto conseguimos reavivar el interés por la ucronía de calidad en nuestro idioma, el esfuerzo ya habrá merecido la pena. Hay dos puntos que habéis mencionado que quiero enlazar de forma clara. El primero es el del llamado arsenal olvidado y la tecnología VTOL. Me preguntabais especialmente a André Mena y Shocklade sobre los carros de combate que salen en la serie, T-55, Centurión, y por aeronaves con capacidad de despegue vertical o asistida, con ecos de diseños como el Arado 234. Lo cierto es que me molestó un poco ver la dejadez con que tocaron el tema tecnológico militar. Vemos que se cortaron y pegaron tecnología de nuestra época que o bien no hubiera podido existir porque no hubiera dado tiempo a crearla, o bien que hubiera sido poco probable que hubieran sido clones como los de nuestra época. Los de la serie improvisaron, no se complicaron la vida. En el caso de la aviación, el dominio de la propulsión a reacción permite que los desarrollos derivados del Arado 234 evolucionen hacia plataformas que no dependen de pistas externas para operar, algo especialmente útil en escenarios como el frente norteamericano. Más adelante entraremos en detalle técnico cuando toque, que son muchas cosas juntas y esto es una locura.
El segundo punto es importante dejarlo muy claro, la originalidad del universo. Sé que muchos encontráis similitudes o influencias de obras como The Man in the High Castle, y es cierto que he tomado referencias en cuanto a atmósfera y ciertos conceptos. Pero el siglo del eje no es esa obra. Es un universo propio, construido desde cero, con su propia lógica económica, su evolución tecnológica y una estructura política coherente que se aleja de planteamientos puramente de ficción comercial. Más que una inspiración superficial, aquí hay una investigación, un desarrollo y una intención clara de construir un mundo que funciona de manera consistente. Desde escenarios como la batalla de Portland hasta el desarrollo de plataformas como el Fenrir, todo responde a una línea evolutiva pensada dentro de ese marco. No es simplemente fanfiction, es el universo de Hijos de Cronos. Y nada, gracias por entender la diferencia y por valorar el trabajo que hay detrás de cada parte del contenido. Y como siempre, esto no ha hecho más que empezar. Hasta el siguiente vídeo.